Funciones trigonométricas. Una función es la relación o correspondencia existente entre dos variables, de tal manera que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Esto se expresa como y igual a f de x. Se lee y es una función de x. Se obtienen parejas ordenadas x, y. Las razones trigonométricas son definidas por el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo asociados a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica de un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1. Recordemos que los ángulos se generan por una semirrecta, que desde una posición inicial gira sobre un extremo para ocupar una posición final. Si el giro es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. El ángulo en posición normal o estándar en un sistema de coordenadas cartesianas es cuando su vértice se ubica en el origen del sistema. Uno de los lados, posición inicial, coincide con el eje X, y el lado final es cuando rota hasta alcanzar su posición final. Aquí vemos el giro de un ángulo positivo, va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí en x igual, 0, el ángulo es 0, y cuando le da la vuelta son 360. En este caso vemos el giro en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el ángulo es negativo. Las funciones trigonométricas para ángulos en posición normal. Consideremos el punto P, x, y en el plano, el cual coincide con el origen del sistema, con distancia r del origen, y alfa es el ángulo generado por el segmento de O a P y el eje X, como en la figura. Recordemos el teorema de Pitágoras. R al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces las razones trigonométricas en el triángulo OPX para el ángulo alfa se definen de la forma que sigue. El seno es y entre r, coseno es x entre r, tangente es y entre x, cotangente es x entre y, secante es r entre x y cosecante r entre y. El signo de las funciones trigonométricas para un ángulo en su posición normal dependen del cuadrante en el que se encuentre el lado terminal, debido a que alguna o ambas coordenadas del punto x, y puede ser negativa. El valor de r siempre es positivo. Entonces se tiene la siguiente tabla de signos para las funciones trigonométricas. Para el cuadrante 1, el seno es positivo, coseno positivo, tangente positiva, cotangente positiva, secante positiva, cosecante positiva. Cuadrante 2, seno positivo, coseno negativo, tangente negativa, cotangente negativa, secante negativa y cosecante positiva. En el cuadrante 3, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva, cotangente positiva, secante negativa y cosecante negativa. En el cuadrante 4, el seno negativo, coseno positivo, tangente negativa, cotangente negativa, secante positiva y cosecante negativa. Si tomamos el punto 4,4 como lado terminal, el ángulo alfa en su posición normal, determinaremos las funciones trigonométricas para dicho ángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos determinar el valor de r. Entonces, x es igual a 4 y y igual a 4. Implica que r cuadrada es igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 16 más 16, que serían 32. Entonces, el cuadrado pasa como raíz y sería r igual a la raíz de 32. Es aproximadamente 5.65. Entonces, al sustituir los valores en las fórmulas de las funciones trigonométricas, quedan de la siguiente forma. El seno es y entre r, y es 4,
y R 5.65. Por lo tanto el seno sería 0.7079. El coseno es x entre r, x es 4 y r 5.65. Esto sería igual a 0.7079. La tangente es y entre x. Esto es igual a 4 entre 4. X es 4, y es igual a 4. Tangente de alfa es 1. La cotangente es x entre y, pero sigue siendo 4 entre 4. Esto es 1. La secante es r entre x. R es 5.65 y x es 4. La secante de alfa es 1.4125. La cosecante de alfa es r entre y. Esto es 5.65 entre 4. Esto es 1.4124. Ahora tomemos el punto menos 6, 8 como el lado terminal y el alfa en su posición normal. Entonces, las funciones trigonométricas para dicho ángulo. Primero hay que encontrar el valor de r. Para eso x es menos 6 y y es 8. Entonces r cuadrada es menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto es 36 más 64. Eso es igual a 100. Entonces r es la raíz de 100, que esto es igual a 10. Entonces al sustituir los valores en las funciones x menos 6, y 8 y r 10, tenemos que el seno de alfa es 0.8, el coseno es menos 0.6 y la tangente de alfa es menos 1.33. La secante de alfa es 1.25. La secante de alfa es menos 1.66 y la cotangente de alfa es menos 0.75. Ahora, si el seno de alfa es igual a menos 5 tercios, hay que determinar el resto de funciones trigonométricas del ángulo alfa. La función seno se define como y entre r. Además, la función tiene signo negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto. Entonces pueden ser dos puntos. El punto x, y r igual a 13, como en la siguiente figura. X en este caso es negativo y en este caso es positivo. Aplicando el teorema de Pitágoras podemos determinar el valor de x. Entonces 3 al cuadrado tiene que ser igual a x al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Esto es 169 igual a x al cuadrado más 25. Despejando a x, tenemos que x cuadrada es igual a 169 menos 25 igual a 144. Por lo tanto, x es la raíz de 144, que es igual a 12. Entonces, en el cuarto cuadrante tenemos que x es 12, y menos 5 y r 13. Entonces, las funciones trigonométricas serían estas. Coseno de 2 entre 13, tangente de menos 5 entre 12, cotangente de menos 2 entre 5, secante de 3 entre 12, cosecante de 13 entre 5. Si tomáramos el tercer cuadrante, tenemos que x es menos 12, y es menos 5 y r es 13. Entonces, las funciones trigonométricas serían seno de menos 5 entre 13, coseno de menos 12 entre 13, tangente de 5 entre 12, cotangente de 2 entre 5, secante de menos 13 entre 12 y cosecante de menos 13 entre 5. Finalmente, es posible que una semirrecta dé varias vueltas en cualquier dirección alrededor de su extremo colocado en el origen, antes de llegar a su posición final. Hay muchos ángulos que tienen el mismo lado final, se llaman ángulos coterminales. Por ejemplo, si tomamos 30 grados y 750 grados,
vemos que 330 grados es solamente esta amplitud. Observa que 750 son 360 por 2 más 30. Eso quiere decir que le damos 2 vueltas al eje y luego es una amplitud de 30, como en este caso. Otro ejemplo serían 300 y menos 60 grados. Si agarramos el ángulo positivo, serían 300. Pero observa que 300 es igual a 360 menos 60. Es decir, si agarras este negativo, te da la misma recta. Las funciones trigonométricas repiten su valor con cada incremento o disminución de la medida del ángulo en 360. Es decir, la función tiene los mismos valores para alfa y alfa más menos n por 360 grados. Son coterminales. Espero que con esta pequeña explicación quede un poquito más claro. Recuerden que hay que mantenernos en casa, no hay que salir si no es obligatorio, que salga uno de sus padres